Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán. Materia: Taller de Ética. Tema: Sentido de los códigos de ética profesionales. Docente: Morales Hernández Luis Humberto. Integrantes: González Pascual Alicia, Sánchez Torres Jimena, Santiago Hernández Juan Carlos y Rodríguez Torres Antonio Alexander. Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y maestro. El día de hoy, como ya les había mencionado, les presentaré el tema sobre los sentidos o el sentido de los códigos de ética profesionales. Ok, en primera instancia veremos la definición y la etimología de la palabra código. Bueno, el término código se deriva de la voz latina codex isis, que en una primera instancia significa cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, o bien también lo podemos definir como la recopilación de las leyes o estatus de un país. Es decir, el concepto código se utiliza para referirse a un conjunto o cuerpo de leyes, reglas o normas en general para regular la buena convivencia de los humanos. Ejemplos de estos tenemos el Corpus Iuris Civilis de Justiano, el Código de Hammurabi y el Código de Procedimientos Penales o el Código de Ética Profesional, que es de lo que vamos a estar hablando durante esta presentación. Muy bien, una vez que ya revisamos el concepto de código, ahora veremos qué son los códigos de ética profesional. Bueno, los códigos de ética profesionales son documentos que guían la acción de los profesionistas, en donde se establecen las normas y las reglas de conducta que todos los profesionistas deben de tener al momento de la práctica. Todo esto con el propósito de atender con responsabilidad y compromiso las necesidades y demandas de la sociedad. Bueno, lo que nosotros podemos entender de esto que les acabo de mencionar básicamente es que los códigos de ética profesionales son documentos de gran importancia y ayuda para los profesionistas que pues apenas se están integrando al ámbito laboral, puesto que los códigos de ética les recuerda y les orienta básicamente el gran compromiso y las obligaciones que tienen ante las instituciones para las que van a laborar. Además de que también estos códigos de ética ayudan a que los profesionistas recuerden también las obligaciones que tienen ante la sociedad en general, teniendo en cuenta que pues en nuestra sociedad, para que todos podamos vivir en armonía, debemos de tener tantos buenos ciudadanos que actúen éticamente como profesionistas que actúen de la misma manera éticamente, porque como por ejemplo, si nos enfocamos en un ejemplo, básicamente sería los ingenieros civiles, por decir algo. Es muy importante que existan estos códigos de ética ante los ingenieros civiles, teniendo en cuenta que algunos, al momento de realizar una obra, puede haber esa falta de ética y de poder decir que quieren utilizar, no sé, materiales de mucha menor calidad al momento de realizar una construcción para ahorrar en costos, y eso es algo antiético, teniendo en cuenta que pues el uso de este tipo de materiales de menor calidad puede causar estructuras en lo que se va a realizar en la obra, pues. Y por eso es que los códigos de ética profesionales pues sí son muy importantes y deben de estar presentes en todos los ámbitos laborales. Ok, una de las preguntas que nosotros nos planteamos es ¿dónde se aplican estos códigos de ética profesionales? Bueno, los códigos de ética profesionales en general aparecen cuando se maneja un empleo en una profesión. Por lo general, cada organización tiene un código bien documentado que puso por escrito y adoptó formalmente así.
Muy bien. Básicamente lo que nosotros podemos entender de esto es que absolutamente todas las empresas suelen crear un código de ética con el motivo de guiar la conducta moral de todos sus empleados y ahora sí que básicamente pues orientarlos al momento de enfrentar situaciones complejas o en la toma de decisiones. Cada empresa redactará sus lineamientos de acuerdo al sector, como por ejemplo tenemos el sector farmacológico, como lo había mencionado también anteriormente, tenemos el sector civil, los ingenieros civiles y tenemos también el sector industrial, entre muchos otros. También se deben de tomar en cuenta, pues ahora sí que las convicciones, las necesidades específicas y pues los valores fundamentales que siempre se deben de tener en cuenta, los cuales son el respeto, la honestidad y todos esos. Muy bien, ahora veremos cómo es que estos códigos se relacionan con la ética. Como su nombre lo indica, no, pues los códigos de ética profesionales están intrínsecamente relacionados con la parte de la ética, ya que de manera particular orientan y tratan el estudio de los derechos y las obligaciones de carácter moral y ético de los profesionistas. Otra de las preguntas que nosotros nos planteamos es ¿cómo es que influyen los códigos de ética en los profesionistas? Estos códigos de ética profesional van encaminando a los profesionistas al qué hacer y al qué no hacer en el ámbito profesional. Asimismo, cada código de ética profesional es básicamente igual, pero hay diferencias que se ven influidas por el tipo de profesión y el campo en el cual se van a desarrollar. Como ya lo había mencionado, existen diferentes campos en donde cada profesionista se va a desarrollar, como por ejemplo está el campo de la medicina, ya que tenemos profesionistas que se dedican a la medicina, tenemos el campo industrial, todo eso, tenemos el campo agrícola y el campo de la ingeniería civil. Básicamente lo que nosotros comprendemos de esto es que el código de ética profesional se empieza a vivir y a conocer justo cuando se empieza la licenciatura y desde entonces pues ahora sí que todos los profesionistas toman un lugar importante, o bueno, más bien básicamente los códigos de ética toman un lugar importante en la vida de cada profesionista, tanto de los profesionistas como de las empresas e incluso hasta de la vida cotidiana de cualquier persona que tenga una noción de todo esto. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cuál es el sentido de dichos códigos? Bueno, básicamente, el sentido de los códigos de ética profesional es el de conducir a los profesionistas a un proceso de reflexión ética que lleven a la práctica su aplicación de manera racional y también de manera fundamentada, tanto en principios como en valores morales. Siempre se debe tener en cuenta que nosotros tenemos ahora sí que la libertad en su máxima expresión, pero siempre debemos actuar con responsabilidad en en todas nuestras diferentes actividades y acciones en el ámbito tanto personal como profesional. Ahora veremos cuáles son las reglas y normas en los códigos de ética profesionales. Básicamente las reglas y normas en los códigos de ética profesionales no deben de ser impuestas de manera unilateral y arbitrarias, sino que deberán de ser analizadas teniendo el consenso en un ámbito con fines de reflexión ética entre las personas que participen en la elaboración del proyecto de carácter moral. Básicamente lo que quiere decir esto es que al momento de que una empresa vaya a ahora sí que formar o plantear sus códigos de ética, estos no deben de ser llevados a cabo o planteados por una sola persona que diga, bueno, yo voy a ser el único que va a dictar los códigos de éticas para esta empresa. No, sino que este proceso se debe de llevar de manera conjunta con varias personas, siempre teniendo un enfoque ético y moral para que siempre se pueda tener ahora sí que diferentes aspectos y no solo tener la perspectiva de una sola persona, sino tener la perspectiva de varias personas, pero siempre, y reitero, teniendo un pensamiento ético.
Bueno, los códigos de ética profesionales contienen normas que son de carácter obligatorio, por lo que es muy importante su estricto cumplimiento, ya que si se llegasen a, ahora sí que romper estos códigos de ética, pues puede existir el caso de la expulsión del colegio, como por ejemplo si estamos hablando de un estudiante, o también del profesionista en caso de que pues ya se esté hablando de un entorno laboral, además de la cancelación de permisos o licencias para ejercer actividades propias pues de la profesión. A continuación les mencionaré algunos de los temas que todas las empresas deben de tener en consideración al momento de establecer las reglas o los códigos de ética. Primero tenemos la competencia profesional. Luego tenemos la responsabilidad individual y de las asociaciones. También tenemos el cuidado y diligencia profesional. Tenemos el control de calidad, la objetividad profesional y los conflictos éticos. Estos son algunos de los temas que toda empresa siempre debe tener en cuenta al momento de que va a plantearse todos los códigos de éticas profesionales. Pues ahora sí que esto también va a depender del tipo de empresa o de asociación que se esté tratando, como por ejemplo se mencionaba anteriormente que los códigos de ética profesionales no van a ser lo mismo para una eh, empresa de arquitectura que para una empresa que se dedique a hacer fármacos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas más básicos que se deben de tener en cuenta. Por último, pero no menos importante, veremos cuáles son las funciones de los códigos de ética profesionales. En este caso, nosotros tenemos 6 funciones. Ahora se las voy a mencionar y les voy a ir explicando cada una. Primero tenemos la función declarativa. Esto significa que formula valores fundamentales sobre los que se basa determinada ética profesional. Luego tenemos la función identificativa, la cual permite dar identidad y rol social a una profesión. Luego tenemos la función informativa, la cual comunica a la sociedad los fundamentos y los criterios éticos de una profesión. Luego tenemos la función discriminativa, la cual sirve para diferenciar los actos lícitos de los ilícitos, los que está de acuerdo o no con la ética profesional. Luego tenemos el metodológico y valorativo, lo cual son causas para las decisiones éticas concretas, permitiendo valorar situaciones específicas previstas por los códigos. Y por último tenemos la función protectora, la cual, pues como su nombre lo indica, protege a la profesión de las amenazas de la sociedad que pueden ejercer sobre ella. A continuación les dejaremos un pequeño cuestionario que consta de 5 preguntas para evaluar los conocimientos adquiridos a través de esta presentación. Y por último tenemos las referencias bibliográficas de donde obtuvimos toda la información presentada en nuestro trabajo de exposición. Esperamos que les sea de utilidad. Y antes de irnos les quisiéramos dar las gracias por la atención prestada y esperamos que les haya servido toda la información que aquí les presenté. De antemano que tengan un excelente día, tarde o noche.